Paz y bien y bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contento que hoy han tomado la decisión de acompañarnos en un programa más de este podcast. Y aquí con un programa sumamente especial, muy interesante que vamos a tener. Entonces, donde sea que estén, pónganse cómodos, porque la verdad es que hay que sentarse a dedicarle tiempo a este episodio, hay que escucharlo, ¿verdad? Hay mucho que podemos hablar. Y también para mencionarles, el día de hoy estamos grabando en el convento de los frailes conventuales en Moravia, en San José, Costa Rica, que nos han abierto las puertas para poder grabar el día de hoy este episodio acá. Y para este programa en particular tenemos a un invitado muy especial. De hecho, acaba de pasar un avión, si lo están escuchando. Disculpes por esos sonidos, pero en fin. Hoy tenemos un invitado que de hecho acaba de llegar a Costa Rica hace unas pocas semanas. Se llama Fray Eric Marín. Es de la Orden de Hermanos Menores Conventuales. Él ha trabajado con la formación inicial y también viene trabajando desde hace bastante tiempo, hace años, en JPIC, que es Justicia, Paz e Integridad de la Creación, en Centroamérica y también en la Amazonía. Entonces, Fray, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, contento de acompañarles. Sí, no, qué bueno que pudiste sacar el ratito para acompañarnos, ¿verdad? En este programa para compartir un poco su experiencia, ¿verdad? Porque usted anduvo misionando tamaño rato, 3 años, ¿verdad? Si no me equivoco, algo así. Sí, bueno, en este último periodo fue un periodo de 3 años casi, poco menos de 3 años en la Amazonía o Panamazonía. Pero ya antes también otras experiencias misioneras aquí en Costa Rica y también en Honduras, El Salvador, Guatemala. Has estado por todo lado. Básicamente. Sí, pero sos costarricense, entonces. Soy costarricense, sí. Ya nuevamente aquí en el país, pero digamos que mucho de mi vida como fraile franciscano ha sido fuera del país. Ah, ok. Bueno, bienvenido de regreso a casa, entonces. Gracias. Mira, qué curioso, porque ahora antes de comenzar, estábamos hablando un poco sobre este término de Amazonía o Panamazonía. Espero que lo dije bien. Porque, o sea, yo recuerdo que hablábamos y yo dije, Fray es que andaba misionando en las Amazonas, ¿verdad? Y uno tiende a decirlo así, de esa forma. ¿Cuál es la diferencia entre decir Amazonas y Amazonía o Panamazonía? Sí, bueno, básicamente es así. Si queremos ser rigurosos con los términos y también para entendernos mejor, sí. Hablando de Amazonas, estaríamos hablando únicamente de un estado, ya sea de Brasil o de Colombia. Entonces digamos que no sería lo correcto. Lo correcto sería más hablar en términos de Panamazonía, porque esto incluye toda la región amazónica que está presente en 9 países de América del Sur. Son 9 países. Sí. Wow, son bastantes. Sí, es mucho. Es mucho. Ciertamente, una gran parte de la Amazonía está en Brasil. Brasil es el país que tiene, porcentualmente hablando, la mayor parte de la región amazónica. Pero también Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam, Guyana Francesa. Entonces, estamos hablando de 9 países que tienen un pedacito de la región amazónica. Y hablar de Panamazonía, entonces, es más incluyente que simplemente decir Amazonas. Amazonas, sí. Es que uno popularmente diría Amazonas, ¿verdad? Como ahora lo decía al principio. Sí pasa. Bueno, es bueno saber eso, ¿verdad? Porque, bueno, para aquellos que están escuchando ya saben, ¿verdad? Por dónde se va a ir el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la Amazonía propiamente y esta experiencia, ¿verdad? Que Fray Eric vivió
en su tiempo que estuvo entre esta área, ¿verdad? Que, bueno, sería más bien bueno que tal vez una de las primeras cosas que podemos iniciar es tal vez entender un poquito el contexto en sí del lugar, porque o sea, yo sé que hay muchas personas, tal vez hay algunos de Sudamérica que estén escuchando, que tal vez estén más familiarizados, pero hay personas, digamos en Centroamérica incluso, tenemos personas que están escuchando de Estados Unidos, de Canadá, y también me parece incluso hasta de Marruecos. Hay alguien que está escuchando de Marruecos y de otros países que tal vez conocen apenas algo sobre la Amazonía, de lo que tal vez han visto en películas o algún documental, ¿verdad? Se sabe que es es el pulmón, ¿verdad? De la tierra y hay mucha naturaleza, es jungla y todo, ¿verdad? Pero la cuestión es que yo siento que hay muchas cosas que realmente no conocemos, realmente. No deja de ser como un misterio tal vez en la vida de muchas personas. Entonces, tal vez para entender, para entrarle ya a, digamos, su experiencia de misionero ahí, tal vez para que nos ubiquemos un poco, que entendamos cómo es esta área, cuál es el contexto en sí de la Amazonía. Sí, vos utilizaste una palabra que creo resume muy bien lo que yo percibo y siento sobre esta región. Para mí sigue siendo misterio, sigue siendo inalcanzable, incomprensible. Y lo que yo puedo compartir en este momento, y he compartido con otras personas también, es desde mi limitado acercamiento en un tiempo corto, porque en realidad 3 años, poco menos, es poco tiempo para, eh, para intentar hacer este acercamiento. Pero claro que pues hay una experiencia, hay algo que se puede compartir, pero sabiendo que sigue siendo misterio y que transito en este compartir también con mucho respeto, porque yo no soy de la región, pero tuve la posibilidad de ser invitado a entrar en este territorio, en estas aguas, en medio de estos pueblos. Y sí, hablando entonces un poquito del contexto, estamos hablando, según datos de la REPAM, que es la Red Eclesial Ecológica Panamazónica, que reúne un poco como todos estos esfuerzos de articulación en la zona. Según datos ofrecidos por ellos, estamos hablando de aproximadamente 8 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, Uf, es imagínate. enorme. Mi mente no logra percibir ese tamaño. Sí, y para nosotros aquí en Costa Rica, pues dimensionar No, no. eso es imposible. Sí. Más o menos Costa Rica cabe 146 veces en esta región. Y bueno, es una región habitada, ¿verdad? Es una región habitada y esto es importante decirlo porque desde hace muchos siglos estamos hablando de un lugar habitado por muchos pueblos, por muchas comunidades, por muchos ecosistemas, evidentemente. Eh, ¿Qué tipo de pueblos tenemos? Bueno, hay de todo. Tenemos los pueblos indígenas, tenemos los pueblos ribereños, que son aquellos que viven, como su nombre lo indica, en la ribera de los ríos y a veces es difícil delimitar entre pueblo indígena y comunidad ribereña. Tenemos comunidades afrodescendientes también y tenemos las personas, las familias que viven en las ciudades, porque también eso tenemos que decirlo. En la Panamazonía encontramos ciudades importantes, con todas las dinámicas y toda la complejidad de nuestras ciudades en América Latina, en donde estamos hablando de exclusión, marginación, muchas personas del interior que se vienen a las ciudades a buscar mejores condiciones de vida y que evidentemente no siempre lo encuentran. Entonces muchos pueblos indígenas o muchas personas de pueblos indígenas que también se han venido a las ciudades de la Amazonía buscando mejores condiciones. Entonces es
un tejido bien complejo, con muchos desafíos, con muchas luchas. Y sí, tuve la oportunidad de habitar también y de transitar en esas tierras y en esas aguas. Increíble, realmente. Cuando decís que hay pueblos indígenas, como cuánto, o sea, me imagino que hay todo tipo de bueno, dialectos que hablan y de todo, y el compartir con ellos, como, o sea, cuántos podría haber ellos, digamos, de comunidades, cuántos idiomas podrían hablar, cómo hacía eso incluso para comunicarse. Sí, es parte de esta complejidad que conversábamos, ¿no? Porque ciertamente, si nos referimos a los pueblos originarios, estamos hablando de aproximadamente 304 pueblos originarios en la Panamazonía. Algunos que vienen como de familias similares, pero 304. Y de lenguas, más o menos, porque estos datos nunca, nunca son así como tan, no se pueden afirmar con tanta certeza, pero básicamente estamos hablando de 274 lenguas. Wow. Mucha diversidad. Y claro, habría que hacer también allí varias anotaciones porque tenemos pueblos originarios a diferentes niveles de contacto con el resto de la sociedad, ¿verdad? Algunos son pueblos que se denominan pueblos libres, otros les llaman pueblos en aislamiento voluntario, que son aquellos que no tienen contacto con otros pueblos, que no quieren tener contacto, que probablemente tuvieron en el pasado y justamente por haber tenido contacto prefieren mantenerse aisladamente y evidentemente estamos invitados a respetar esa decisión y no a imponer el contacto como sí en algunos contextos se hizo en el pasado. Y tenemos entonces también otros pueblos que ya están, si cabe la expresión, más integrados con el resto de la sociedad, y eso incluye la lengua. Entonces estamos hablando de Brasil, muchos pueblos indígenas que hablan portugués. Si estamos hablando de la Guyana, pues que hablarán inglés. Del resto de países de habla española, pues que hablan el español. Entonces, la relación y el contacto con ellos a nivel de lengua nunca es dificultad. Ok, sí, sí. Sí, porque hay otras formas también. Me imagino que este último grupo que nos comentas son los mismos que se han ido también yéndose para las ciudades, buscando oportunidades y todo. Las otras comunidades me imagino que no, ellos se mantienen aislados. Sí, muchos de estos que ya incorporan una lengua que no es su lengua propia, materna, sí, por diversas razones han tenido que tener más contacto con las otras, con los otros pueblos, ¿no? Entonces ya van aprendiendo la lengua. Y en otros casos, infelizmente, por imposición, ¿no? Tenemos muchos ejemplos tristes y lamentables en donde los mismos gobiernos o sistemas educativos han impuesto el que renuncien a su lengua y aprendan. ¿En serio? Sí. Pues, ¿Por qué? Porque de repente un niño o una niña se integra al sistema educativo a los 5 o 6 años sí. y llega a una escuela donde solo se habla portugués o donde solo se habla inglés, en el caso de la Guyana, o español en los otros países. Y ese niño, a la fuerza, tiene que aprender una lengua, porque de lo contrario se cree que no saber esa lengua es mantenerse fuera de la civilización, ¿no? Qué curioso. Yo hubiera pensado que o sea, lo ideal es que ellos conserven su idioma, es parte bueno, el idioma es parte de la cultura, ¿verdad? Uno pensaría.
que lo ideal es que si un chiquito va a la escuela que se le respetara eso. O sea, está bien que aprenda el español, si el país, digamos, si el país habla español como un segundo idioma, como algo fuera, como por ejemplo pasa aquí en Costa Rica con, por ejemplo, los biribiris, que ellos aún conservan su lengua, pero también hablan español, se mantiene esa dinámica, ¿verdad? Uno pensaría que también lo ideal es que en estos países se le permitiera que mantuvieran también su lengua materna. Ciertamente, ese sería el ideal y ese es el horizonte por el cual deberíamos de luchar, ¿no? Porque el colonialismo, la imposición, continúa muy presente en los pueblos ¿En de serio? la Panamazonía y es un desafío para las iglesias, para las organizaciones, para los estados, para las organizaciones que se ocupan y se preocupan de toda esta temática. Porque ciertamente, como decís, no es simplemente... a ver, la lengua es más que un código para entendernos. La lengua nos conecta con una cultura Claro. y con valores que no percibimos tan fácilmente. Entonces, el que ellos puedan mantener su lengua es vital. Y aquí es interesante porque hablando de este tema, Malcolm, me recuerdo de un pueblo originario justamente en la Amazonía brasileña. Cuando le visitamos, las mujeres indígenas quisieron reunirse con nosotros. Yo iba con otra persona del equipo itinerante, que ya después podré decir un poquito más. Ah, sí, sería bueno, sí, por ahorita, sí. Y cuando llegamos, las mujeres quisieron reunirse con nosotros para plantearnos una dificultad. Ah, sí. Y ellas nos decían, miren, el tema es, nosotras somos indígenas, nos decían, pero tristemente no hablamos la lengua, nuestra lengua materna, porque ya nuestros padres, nuestros abuelos no nos la transmitieron. Eso es fruto de una mentalidad muy fuerte en donde yo no le transmito a mi hijo la lengua materna porque yo quiero que él salga adelante. Y si tiene que salir adelante, tiene que ser hablando portugués, por ejemplo. Fruto del colonialismo, ¿no? Sí. En fin. Entonces ellas decían, cuando tenemos encuentros con otros pueblos originarios, algunos de estos otros pueblos nos dicen, no, es que ellas no son indígenas, ellas ya no hablan la lengua. Entonces ellas se sentían con una identidad indígena muy fuerte, pero muy tristes también porque ya no hablaban la lengua. Ellos decían, no, nosotras somos indígenas. Entonces nos pedían ayuda para poder rescatar su lengua y para poder aprender nuevamente la lengua y comunicarla a sus hijos. Para nosotros fue una experiencia muy linda, ¿no? Bueno, linda en cuanto a percibir ese deseo profundo de ellas De rescatar, rescate. de rescate, sí, claro, rescatar, pues rescatar su cultura. Es quienes son ellos, está en Claro. su sangre. Y de poderlo entonces transmitir a sus hijos, hacer lo que de repente Claro. sus padres no hicieron con ellas. Entonces, bueno, nosotros les decíamos, miren, porque había un sentimiento muy fuerte, una tristeza muy fuerte. Nosotros les decíamos, su lengua materna, está allí en ustedes y corre por sus venas. Está presente desde ya. Nosotros les vamos a ayudar a despertar esa lengua. Evidentemente, pues nosotros no éramos las personas indicadas para ayudarles directamente, pero sí podíamos buscar otras personas de ese mismo pueblo originario que estaban en otra región para que vinieran a enseñarles o a recordarles su lengua. Entonces, para decirte y para decirles a todos aquellos que nos escuchan que este anhelo profundo de rescate cultural está muy presente en los pueblos originarios de la Panamazonía. Wow,
Increíble. Qué bueno. A mí me parece curioso todo esto que estás compartiendo, porque aún en pleno siglo XXI y estamos viendo cómo me dio gracia que hayas mencionado, ¿verdad? El tema de colonia y uno pensaría que ya eso pasó hace siglos y estamos en pleno siglo XXI y aún se está viendo elementos de eso. ¿Verdad? Y elementos muy fuertes, algunos de forma directa o de forma más explícita, que son fáciles de identificar, pero también otras formas muy sutiles, en donde estas culturas continúan sufriendo. Y nosotros como humanidad, perdiéndonos también de toda esa riqueza que nos Claro, ofrecen. claro, por supuesto. Wow. Am- Cambiando tal vez un poco de tema, hablando, porque ahora lo mencionaste, sobre este grupo que con quien usted estuvo con ellos, porque yo pensaría, vos siendo fraile conventual y de todo, tal vez ibas mediante, digamos, estuviste ahí de misión, mediante los mismos frailes que tal vez hayan organizado misiones por allá, pero no exactamente, ¿verdad? Es más bien un grupo en particular. Contanos un poco sobre eso, quiénes son, cómo es que trabajan, incluso cómo se organizan, porque en el sentido de que si ustedes estuvieron viviendo ahí de todo, cómo se organizan, dónde dormían ustedes, ¿verdad? ¿Cómo es todo eso? Sí, sí, sí. Bueno, entonces eso me permite contar un poquito como la historia detrás de la experiencia también, Sería bueno, sí, claro. porque, eh, a ver, yo hice una solicitud a la orden, a la custodia nuestra, que estamos acá en Centroamérica, de hacer esta experiencia misionera en la Panamazonía. Y eso desde hace ya varios años, porque fue todo un proceso también de discernimiento en conjunto, en donde al final los frailes pues me dieron este hermoso envío misionero para ir a esta región. Y lo hice con el equipo itinerante. Entonces, el equipo itinerante reúne los esfuerzos de congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, pero también de laicos y laicas. Juntos hacemos esta experiencia itinerante, que es muy propia de nosotros los franciscanos, porque en nuestro ADN, en nuestro carisma, la itinerancia es un elemento central. De hecho, era bien interesante porque en el equipo itinerante eh, un jesuita me decía, bueno, Eric, ¿cómo no vas a estar aquí presente con nosotros si ustedes los franciscanos inventaron, él utilizaba esta expresión, inventaron la itinerancia? Somos nosotros los que de alguna forma aprendemos. Entonces sí, una experiencia muy bonita en donde no vivía en un convento como normalmente vivimos todos los frailes, sino más bien haciendo itinerancias, es decir, sin un lugar fijo, viajando mucho y viviendo con y en medio de las comunidades que nos recibían. En ese sentido, pues decirte que pasaba muchas semanas en barcos, muchas horas en lancha, canoa y sin tener un lugar fijo. Bueno, el equipo itinerante tiene como tres núcleos y en cada núcleo hay una casa muy simple que son como casas de apoyo misionero, en donde pasamos, nos quedamos de repente algunos días, descansamos un poco, eh, y ya luego continuamos. Pero la estructura es muy simple y la estructura organizativa también. Digo, en cada núcleo, no sé, habemos 4 o 6, a veces menos, porque también los números varían mucho. De repente 3 salen para una itinerancia, quedan otros 3 en la casa. En otros momentos la casa quedaba sola por, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses y Que el tiempo que ustedes estaban fuera. sí, Largos periodos. y que además nunca se sabía cuánto tiempo. Eh, Digo, de repente pensamos, a mediados de noviembre vamos a salir para Perú y Ecuador. Y vamos a regresar, no sabemos cuánto.
Puede ser un mes, puede ser mes y medio, porque dependemos de muchas variables y una importantísima, las aguas. Y las aguas no tenemos control sobre ellas, por dicha, aunque a Pero veces ¿cómo? intentamos. Como ríos que suben mucho, bajan según lluvias, todo eso, me imagino. Cierto, justamente por ahí va el asunto. Hay periodos de sequía muy fuerte, entonces el caudal de los ríos baja. Eso imposibilita la navegación en algunos casos, o al menos la dificulta. O hay situaciones en el río que no puedes controlar, los barcos desperfectos, o hubo un accidente, hubo un naufragio. Entonces, la única certeza, decíamos, en la Panamazonía es la incertidumbre, porque no se pueden programar las cosas como a veces desde otros mundos intentamos programar y cuadricular la vida. No, allá no podíamos decir, vamos a estar aquí en tal fecha. Tal vez. Depende mucho también el ritmo de las comunidades. A veces pensábamos quedarnos, no sé, 3, 4 días en un lugar y las comunidades nos pedían quedarnos más tiempo. O no se podía salir en el momento, ¿verdad? Pero sí, una experiencia en el equipo itinerante muy bonita, porque no solo hay diversidad en la composición, religiosos, religiosas, laicos, sino también hasta en las edades. Teníamos personas muy jóvenes, teníamos personas de 70 años, y todos con ese mismo horizonte de acompañar la vida, la fe y las luchas de los pueblos de la Panamazonía. Ahora que decís ese punto, entonces que, digamos, ustedes andaban ahí entre pueblos y pueblos navegando, viajando, conociendo, compartiendo con comunidades, reuniéndose con indígenas, como ahora usted mencionó, ¿verdad? Hace un rato cuando hablábamos sobre los pueblos indígenas. En general, ¿qué tipo de trabajos ustedes hacían en ese tiempo? O sea, en ese sí, en todo lo que ustedes salen, ¿verdad? Salen, están meses afuera, comparten con comunidades, ¿qué trabajos hacían? Yo podría responderte diciendo que era un servicio muy franciscano, Ok. a pesar de que yo era el único franciscano. O un servicio muy evangélico, porque, Sí, como dijo el jesuita, es que los franciscanos inventaron esto. a ver, yo creo que de alguna forma el carisma franciscano, su gran aporte a la iglesia y al mundo fue recordarnos a Jesús de Nazaret, porque Francisco de Asís, a ver, no inventa nada en este sentido, pero sí nos recuerda algo que era esencial, y es el Evangelio y la vida de Jesús, y la opción clara de Jesús por aquellos que sufrían, y los condenados. Entonces, de alguna forma nuestro servicio en el equipo itinerante era un servicio muy simple, era acompañar la vida. Bueno, continúa siendo, porque el equipo itinerante continúa sirviendo en medio de estos pueblos. Entonces, acompañar la vida, participar de lo cotidiano de las comunidades. Esto significa que de repente llegábamos a una comunidad y esos días estaban sembrando yuca. Bueno, vamos con ellos a cultivar la tierra, o de repente a pescar, o ayudar a preparar la fariña, que es como una harina de yuca, y que es parte de la cultura y que da mucho trabajo además. Entonces están las casas de fariña, que ellos llaman, y llegamos y estamos allí con ellos, y nos incorporamos en ese trabajo. Participando de la vida, participamos también entonces de esos desafíos, escuchamos, hacemos presencia gratuita. Esto de la escucha es un elemento muy, muy importante, porque en muchas de las comunidades nos decían, bueno, sí, es que de repente por aquí pasa mucha gente, en algunos casos, pero tal vez es siempre en carrera.
es siempre preguntando, es siempre hablando, pero no nos escuchan. Entonces, un poco el ejercicio para nosotros era escuchar sus historias, escuchar sus demandas, hacer una presencia empática, participar de la vida. Y en ese participar de la vida, entonces participas también de la fe, participas de sus luchas y de alguna forma te comprometes, porque parte de nuestra tarea también era de alguna forma documentar eso que íbamos encontrando, recoger en las propias palabras de ellos sus historias para hacer algo que para nosotros es muy importante y es articular con organizaciones y con iglesias que pudiesen dar un apoyo en el territorio y dar un acompañamiento entonces a esas comunidades desde esas necesidades a nivel de derechos humanos, temas ambientales, temas de rescate de su espiritualidad asociados a la fe. Entonces, digamos que era un asunto bastante amplio, pero básicamente presencia gratuita en medio del pueblo. Qué interesante eso, porque qué falta hace, si ellos lo percibieron, pero nosotros también tenemos que ser conscientes que en nuestro mundo, aquí, que estamos en ciudad y de todo, también hace falta un poco de eso. Con el corre de la vida y de todo, nadie tiene tiempo para sentarse a escuchar a otras personas. Y muchas personas están viviendo situaciones fuertes, se ocupa hablar con alguien y no hay con quién, porque todo el mundo anda en carreras y de todo. Es una lección de vida, incluso para nosotros. Claro, porque creo que hemos descuidado esa dimensión tan importante de la escucha. Y, y es interesante porque cuando yo comparto de esto, también la gente pregunta, bueno, Fray, ¿y ustedes entonces les llevaban el evangelio? Lo estaba pensando, de hecho. Ok. Ya me iba a hacer esa pregunta. Porque así como que todo lo que usted dijo, sí, muy lindo, muy interesante, pero ¿en qué momento los catequizaban, no? Ajá. Y yo siempre les respondo, bueno, a ver, cuando nosotros llegamos a estos pueblos, Dios llegó antes. Ya el Evangelio está presente allí. Tal vez no desde lo teórico del Evangelio, pero sí desde lo experiencial, desde la vivencia, desde la forma en la que ellos viven. Entonces, en el fondo, nunca fue un llevarles el Evangelio, sino más bien encontrarnos con ese Evangelio de Jesucristo presente en medio de la historia, presente en medio de sus luchas y aprender de su fe, aprender de su resistencia, de su persistencia, aprender de esa vivencia comunitaria tan fuerte que a mí me lleva a la experiencia de Jesús. Entonces, más que un llevar, siempre fue un intercambio y un aprendizaje muy fuerte para mí. Efectivamente, muy franciscano. De hecho, eso me hace recordar mucho. Es una parábola franciscana, porque la verdad, yo a lo que tengo entendido no está en ninguna biografía, pero Francisco un día salió a predicar con otro hermano y lo invitó, dijo, jale a predicar, vamos a ir a predicar al pueblo tal. Entonces fueron caminando, llegaron al pueblo y nomás llegaron, Francisco comenzó a pasar por lugares, saludaba a gente, veía a una señora que estaba ahí barriendo, y entonces llega y dice, permíteme señora, entonces agarra la escoba, comienza a barrerle para la señora, una señora mayor, le dice, contame, ¿cómo está su hijo? Está mejor de salud, ¿verdad? Y se pone a barrer, después siguió, vio a un señor acomodando unas frutas, entonces, permíteme, déjame ayudarte, ¿verdad? Y, ¿qué? ¿Cómo va todo, verdad? Entonces el otro hermano un poco ya ansioso, dice, ¿cuándo vamos a predicar, verdad? Hay que llegar a la plaza y comenzar a decir que, anunciar el reino y de todo. Entonces al final del día el hermano llega y le dice a Francisco, muy bonito todo el rato que hemos compartido, pero ¿en qué momento vamos a predicar? Y él dijo, hermano, ya hemos predicado. O
sea, esto es evangelizar, es el hacer, el compartir con las demás personas, ¿verdad? Y a veces se nos va eso, a veces pensamos que evangelizar es simplemente sacamos la Biblia y comenzamos a compartir la palabra, pero a veces la palabra es más que todo acción, es el hacer, el compartir con las demás personas. Y perdemos eso de vista. Claro, es la parte testimonial, es el estar, el hacer presencia. Eh, yo creo que también nosotros, con el paso de los siglos en el cristianismo, fuimos perdiendo algo que sí estaba muy presente desde el inicio, y era más esta parte testimonial. Y descubrir que es en la vida, en la historia y en lo cotidiano donde se manifiesta la presencia y el misterio de la divinidad. En este sentido, por ejemplo, los pueblos originarios tienen mucho que enseñarnos. Ajá. Sí, porque, a ver, nosotros de repente corremos el riesgo de fragmentar la fe o lo espiritual. Entonces, fragmento. Es decir, ahorita voy a misa y ya después sigue la vida. El jueves por la noche participo de la hora santa, entonces ya cumplí mi parte espiritual, o en las mañanas rezo y ya luego me ocupo de lo que tengo que hacer. Es interesante porque para los pueblos originarios esa fragmentación no existe. De alguna forma, el ritmo de su vida y de lo cotidiano es lo que les conecta con lo espiritual. Para ellos, ir a cazar es profundamente espiritual. Ah, ¿en serio? Ir a tomar baño al río es parte de su espiritualidad. O adentrarse en la selva, o hacer la fariña. Es decir, lo cotidiano está transido de lo espiritual. Entonces, no están tan fragmentados como nosotros, de que, ok, este es el tiempo que le dedico a Dios. Yo es que 2 días a la semana son para Dios. No, es que para ellos su vida, todo lo que hacen, es profundamente espiritual. Y creo que eso, pues, es algo que hemos ido perdiendo y terminamos seccionando nuestra vida de fe. Sí, ¿no? Qué importante eso, porque es cierto, en nuestro mundo vivimos un mundo, vivimos nuestras vidas con tantas cosas en nuestras agendas, a punto de pura agenda, donde tengo que hacer esto a tal hora, a tal hora, esto a tal hora, a tal hora. Y si me sobró tiempo, hago una oración. O por lo menos tengo el domingo una horita a ir a misa y se acabó, ¿verdad? Dios, ese es el único tiempo dedicado. Y nada más, porque todo lo tenemos tan fragmentado, como decís, y lo tenemos tan agendado y tanta cosa en la agenda, se nos va. O sea, Dios queda como el campito que me sobró. Y eso si acaso me quedó. Si no, me quedé dormido y ya no hice ni siquiera oré en la noche antes de acostarme. Eh, pero qué interesante esto de ellos, de que todo, absolutamente todo, es una experiencia ya, esa conexión, esa espiritualidad. Sí, es algo muy bonito, es mucho de lo que nosotros podemos aprender de ellos. Eh, es una espiritualidad también muy abierta. De hecho, muchas de las comunidades por donde nosotros pasábamos y nos quedábamos no eran comunidades católicas, y nos recibían. En el caso de comunidades indígenas, pues cuando se llega pues, a estos pueblos, siempre es con la autorización del Tushahua, que es como el líder, como el cacique. Casi que, ok. Entonces, él es el quien te permite quedarte en la comunidad, visitar y esto. Y en muchos casos eran comunidades no católicas, e igual nos recibían con mucha alegría, con mucha hospitalidad, nos invitaban a participar de lo cotidiano, y allí nos quedábamos con ellos. De repente algunos nos pedían algo específico, algún apoyo, y bueno, estábamos allí para acompañar y aprender.
Algo que habíamos hablado fuera de micrófonos y yo creo que sería bueno retomarlo ahora que estamos hablando sobre esta espiritualidad y de todo. Ellos también tienen una fuerte conexión con la tierra, con la naturaleza, ¿verdad? Contanos un poco sobre eso. Sí, a ver, es algo que creo que en nuestro mundo y en nuestro contexto tendríamos que replantearnos. La conexión con la tierra para ellos es un asunto natural, es propio, no es algo de fuera. Es más, más que conexión con la tierra es ese sabernos tierra y sabernos parte de, con una responsabilidad, eh, pero conectados con todo su entorno, ¿no? Para mí era muy bonito eh, muchos de los rituales que ellos hacían, ¿verdad? Que están relacionados con las danzas, eh, y esa sintonía en los pasos, en el golpe, descalzos, o de repente otras formas rituales en donde acostados y con su mano, ¿verdad? Todos juntos empiezan a despertar la tierra, ¿verdad? Entonces, eso simbólico está relacionado con una convicción profunda, y es que nuestro destino está conectado con el destino de la tierra, porque no somos entes separados. Y no solo estamos hablando de la tierra como los ríos, las montañas, los arbolitos. La tierra también con los otros pueblos. Es muy bonito llegar a estas comunidades indígenas y escuchar que lo primero que te dicen es, por ejemplo, en mi caso, que como costarricense, y ya yo decía que era de Costa Rica y esto, y me preguntaban, ¿y cómo están nuestros parientes de allá? Siempre preguntando por nuestros parientes, y ellos hacían referencia a los pueblos originarios de Costa Rica, que no los conocen, pero se saben parientes, se saben familia. Yo decía, a ver, ¿cómo hemos perdido este sentido de familia planetaria? O sea, siempre me preguntaban, ¿y cómo están nuestros parientes de allá? Siempre, siempre. Qué Era, interesante, qué bonito. estamos conectados, ¿verdad? Estamos conectados con la tierra, pero estamos conectados con los otros pueblos. Una indígena eh, de una región que visitábamos con alguna frecuencia me decían, es que nosotros estamos preocupados no solo por nuestra supervivencia, estamos preocupados por la supervivencia de todo el planeta. No los conocemos, me decía, pero son nuestros hermanos. Yo decía, a ver, a veces nosotros en nuestro mundo, ¿verdad? No conseguimos ver más allá de nuestras narices, de nuestros contextos, de mi dificultad, de mi problema, de mi situación particular. Y también es comprensible, ¿no? Porque a veces el contexto hace que nos centremos mucho en lo nuestro, tal vez en lo de nuestra familia. Y en alguna medida es normal. Pero más allá de eso, estamos invitados a ampliar nuestro horizonte, a ampliar nuestra mirada y descubrir que eso que a mí me preocupa, también de repente le preocupa a otras personas, a otras comunidades, a otros pueblos. Y que entonces mi dolor es un dolor que va más allá de mis narices. Y para estos pueblos originarios, eso es una verdad irrefutable. Esa conexión. No solo estamos preocupados por nuestra supervivencia, sino por la del planeta todo, porque también son nuestros hermanos. No los conocemos, pero nos sabemos familia. No soy solo yo con mis dificultades, sino estoy ocupado y preocupado por el mundo todo.
como debiera ser. Y a veces nos cuesta caer en conciencia. Realmente todos estamos en esta isla, por decirlo así. O sea, no hay dónde más irse. Debiéramos todos preocuparnos realmente por el estado del planeta y por las distintas comunidades, países y todo. Más en estos días, las guerras y todo que se están dando en Medio Oriente y todo, y también la de Ucrania y Rusia y todo. Y a veces nos sentimos muy cómodos acá. Nos debe también causar mucho dolor. Claro, esto que nosotros llamamos sociedad nos impone un modelo de individualismo Eso es otro, sí, es cierto. y de competición, ¿verdad? Tenemos que ser competitivos, tenemos que ser mejor que el otro. Pero lo que encontramos incluso en los medios naturales es colaboración, es cooperación, es unidad, es lo que el Papa Francisco y las ciencias biológicas nos lo han repetido. Todo está conectado, todos estamos conectados. Sí. Comienzo a pensar el tema incluso migratorio. Comienzo a pensar ese tema, como muchas personas están tratando porque donde se encuentran la situación es tan difícil, tratan de migrar hacia otros lugares y a veces hasta se les cierran las puertas en la cara, se les cierran las fronteras. Bueno, hoy en día pasa mucho eso. Claro, entiendo que cada lugar, cada país también tiene que cuidar su estado migratorio, ¿verdad? Y tampoco permitir que cualquier persona entre, pero también a veces justos pagan por pecadores, aquellos que han tenido que migrar porque una situación que está totalmente fuera de su control, pasan migrando, pero los otros no los quieren recibir, no les abre las puertas. Y con eso que decís, Malcolm, a mí me trae muchas resonancias también de la región amazónica, porque Sí. sí, tenemos una dificultad muy fuerte con el tema migratorio, con el tema de la movilidad humana forzada. Tenemos un tránsito terrible con historias de mucho dolor de haitianos, de africanos, de cubanos en la Amazonía. ¿En serio? Sí, y de hecho en uno de los recorridos en barco, fue como de 9 días, tuvimos la posibilidad de encontrarnos con un grupo de migrantes cubanos eh, que su idea pues era llegar a Estados Unidos y estaban en el barco equivocado porque ciertamente ellos se dirigían a Perú, pero a ver, Brasil tiene, a ver, geográficamente es un poco complicado, pero básicamente decirles que ellos se dirigían a una frontera de Brasil con Perú, pero tomaron un barco equivocado que los iba a llevar a Perú, pero por otra frontera. Entonces, bueno, tuvimos allí la posibilidad de conocer un poquito de su historia, de orientarles, de explicarles que estaban en un barco equivocado, pero era un error que implicaba dinero que ya habían pagado y que eran 9 días de navegación hasta llegar. Uf, 9 días. Sí. Sí, entonces, muy triste porque, bueno, nosotros les intentamos orientar, apoyar, pero en todo ese lapso, poder descubrir cómo les cobraban más dinero, se aprovechaban de su situación ¿En y, serio? y, Wow. y cuando nosotros quisimos hacer un reclamo, nos dijeron, miren, porque nosotros les dijimos, a ver, ¿por qué les están cobrando a ellos esta suma y a nosotros no nos están cobrando esta suma? A nosotros nos estaban cobrando la suma correcta, la suma oficial, que era por mucho menor. Y ellos nos respondieron, ¿saben por qué? Porque ustedes tienen un pasaporte. Y tienen un pasaporte que dice que no nacieron en un determinado país. Ellos no tienen. Entonces a ellos los vamos a llevar escondidos en un naufragio diferente y en condiciones diferentes. Entonces, confrontarte con eso es confrontarte con lo más crudo de nuestra humanidad, en donde separamos a las personas por fronteras que además son fronteras
ficticias, porque nosotros las creamos y de repente esta frontera dice que hasta aquí llega Costa Rica, pero pudo haber sido diferente. Pudo haber Sí, sido diferente. claro. Entonces, hay un desafío muy fuerte y una realidad migratoria mundial, global, y la Amazonía no se escapa de esa situación. Yo no hubiera pensado que en esa zona existiera ese tipo de tema. Uno, bueno, obviamente es que las noticias lamentablemente no le dan ese tipo de información. Uno suele escuchar a los migrantes tratando de ingresar a Estados Unidos, el valle por la frontera entre México y Estados Unidos y nada más. Lo único que uno escucha. Y todo el mundo tiene que ver con eso. O si no, los de Europa, que también ese es otro tema. Pero de ahí por fuera uno no escucha que lugares como la Amazonía también tienen ese tipo de situaciones también vividas. Es curioso, ¿verdad? Realmente. Las cosas que, bueno, ahora como decíamos, es un misterio, realmente. Nadie sabe realmente las realidades de ahí. Y hablando precisamente de eso, tal vez, no sé, aparte, bueno, esto obviamente es una injusticia horrible, pero ¿qué clases de injusticias se pueden ver o vivir ahí mismo en Amazonía? O sea, ¿qué situaciones hay? Porque, bueno, esto es horrible, ¿verdad? Que esté pasando. Pero algunas otras cosas. Hay muchas situaciones muy duras, muy lamentables, eh, y que se convierten para todos nosotros en un desafío, porque la realidad de la Panamazonía no es una realidad desconectada del mundo. Lo que sucede allá nos afecta a nosotros en cualquier parte del planeta. Y bueno, desde nuestra fe también somos hermanos y estamos en comunión con todos los seres humanos y con todas las criaturas. Situaciones difíciles. Bueno, el tema migratorio, que ya lo he dicho. El tema de la deforestación, básicamente promovido por el monocultivo, ¿verdad? Que va generando una presión sobre la selva y se va dando una deforestación progresiva, que no es solo cortar árboles, que ya es mucho y que ya es muy lamentable, Sí. y es desplazar o matar a las comunidades que habitan en esas selvas y en medio de esos ríos, que son sus defensores. Entonces se convierten en piedra de tropiezo para los madereros. Entonces es más fácil acabar con la vida de pueblos indígenas enteros, o bien irlos desplazando. Wow. Otro tema muy triste, muy lamentable, es el tema de la minería ilegal, que se va extendiendo, y hay miles de proyectos de minería ilegal presentes en la Panamazonía, que contaminan los ríos con cianuro. La dieta de los pueblos es el pescado. Entonces tenemos pescado con niveles altísimos de cianuro y todas las consecuencias a nivel de salud para seres humanos, pero también para todos los ecosistemas. Claro. Con la minería ilegal entra la explotación sexual infantil, entra el trabajo esclavo. Entonces, Esclavitud también. sí, sí, entonces es muy difícil. Es una situación muy lamentable. Los gobiernos, algunos hacen su parte, las organizaciones, las iglesias, pero también son grupos criminales muy poderosos. El narcotráfico también, que se aprovecha del abandono estatal para convertirse en fuerza y con todo lo que sabemos genera el narco. Entonces nos encontramos con situaciones muy lamentables. El, la Amazonía y la selva es un equilibrio muy frágil, muy frágil. Entonces, claro, es hermoso, pero está muy amenazado, muy También. amenazado. Claro. Sí, qué fuerte saber que muchas de esas situaciones se están dando. O sea, uno lo escucha, pero también
hay otras que uno queda asombrado que aún en pleno siglo XXI se están dando situaciones como eso aún. Y es casi como que, no sé, a veces como me da una impresión que puede ser casi como tierra de nadie, casi en cierta forma. ¿Verdad? Bueno, y las fronteras, aunque existen, de casi, o sea, uno diría, hay fronteras, obviamente hay ciertas leyes que rigen y todo, pero realmente me imagino que ahí a veces no hay esa cobertura. Sí, y muchas personas también ante estas historias me dicen, Fray, ¿y yo qué puedo hacer para ayudar? O cuál es nuestro papel, nuestra tarea. Sí. Yo creo que un papel importante y quizá es la base para otro tipo de acciones es sensibilizarnos y sensibilizar nuestras familias, sensibilizar nuestras comunidades sobre todas estas situaciones. Y para sensibilizar tenemos que informarnos y buscar fuentes confiables para informarnos, para saber qué es lo que está sucediendo más allá de nuestras fronteras. Y desde esa sensibilización y desde esa información consciente y responsable ya pueden venir otras acciones. Descubrir que estamos conectados, que no podemos simplemente ocuparnos y preocuparnos de lo nuevo. Claro, tenemos que hacerlo y tenemos que empezar por nuestros contextos próximos, pero siempre con una mirada más amplia, con una mirada que nos conecte con esas otras realidades. En los últimos episodios hemos venido hablando un poco sobre la conversión personal para una conversión institucional. Y lo digo porque hubo episodios como el 19 y el 20. El 19 fue de Salmo 51 y el 20 sobre Francisco reconstruya mi casa. Y a veces ya si uno toma, digamos, lo que se habló ahí en esos, si no lo han escuchado, deben escucharlos. Esos episodios son muy buenos. Realmente lo que usted acaba de decir tiene mucho sentido. A veces uno dice, esto está muy mal, el mundo está mal. Ahora, sin duda, haber escuchado esto, sin duda, más de uno estaría haciendo esa misma pregunta. Fray, ¿qué puedo hacer yo para hacer algo, para ayudar en algo? A veces uno tiene que comenzar en lo local, en lo propio, ¿verdad? Uno obviamente trabajarse uno mismo, con eso también alrededor de uno, entre la misma familia, la comunidad, la parroquia, en el barrio, qué sé yo, ir haciendo pequeños actos ahí que puede ser de mejoría poco a poco. Yo creo que eso es el detalle también muchas veces. Realmente el mundo puede ser un lugar mejor, pero sí todos tenemos que poner un granito de arena para ese fin. Y creo que estas acciones individuales y del contexto propio las debemos conectar con grupos, con organizaciones, con el vecino, con las familias, para que no sean solo acciones allí lanzadas al aire, ¿no? Más organizado. Sí, correcto, acciones organizadas y con una mirada mayor que me permita conectar Importante. con la realidad planetaria. Y siempre, siempre dejando espacio para la esperanza. Esa esperanza que hace que no nos quedemos únicamente en el lamento, en el dolor, en esa visión negativa de que este mundo ya no hay nada que hacer, que vamos para... A ver, sí, hay muchas situaciones lamentables. Lo podemos verificar en cada país, en cada realidad, en la Panamazonía. Hay muchas realidades lamentables, pero algo que aprendí yo allá y también acá, también en Centroamérica lo he visto, y es que siempre hay motivo para la esperanza, para la danza, para la poesía, para la alegría, para la fiesta, porque es allí, en esa fiesta, en esa danza, donde se manifiesta lo profundo de la fe, de la espiritualidad, que nos hace saber que con la cruz, con el dolor, viene también la vida nueva, la vida resucitada, y que alimenta nuestras fuerzas, porque de lo contrario nos quedamos en una visión muy pesimista.
Pero la esperanza no es ingenua, la esperanza es activa, la esperanza moviliza, la esperanza hace que yo me tome de la mano con vos, con el otro, que pensemos juntos, que unamos capacidades, dones, sueños, que hagamos intentos, y tal vez esos intentos no van a dar resultados, o no los resultados esperados, pero siguen siendo intentos válidos. Tal vez nuestros esfuerzos, no veamos el fruto de nuestros esfuerzos, pero la semilla quedó sembrada allí. Sí, definitivamente de acuerdo con vos. Para ir ya como que acercándonos un poquito al final, porque ya tenemos un ratito, ¿verdad? Está aquí y en verdad súper agradecido con este espacio, pues sí quería ver si tal vez quisieras compartirnos tal vez alguna anécdota vivida, algo que tal vez de este tiempo que estuviste en la Amazonía te haya dejado como una huella en su vida, que te ha marcado en su vida. No sé si quisieras compartir algo así con nosotros en este momento. Sí, a ver, son como muchas las experiencias, ¿no? Muchas las vivencias y es difícil quedarse con una, ¿no? Claro, claro. Pero tal vez relacionado con esto que hablábamos, eh, del espacio, de siempre dar espacio a la esperanza. En una de las primeras itinerancias que fue de hecho en la Amazonía peruana, eh, estábamos compartiendo con una familia en medio de un lugar lindísimo, una selva lindísima, y, y esta persona nos decía, hablando justamente de la selva, nos hablaba de los monos, y, y en algún momento él empezó a decir, pero ¿saben qué? Falta un mono. Hace tiempos que no veo un mono. Y eso significa que probablemente lo mataron, hubo alguna intervención humana, y él lo decía con mucho dolor. Yo me quedaba pensando y yo decía, bueno, ¿cómo esta persona es capaz de reconocer que falta un mono, verdad? Digo, ¿qué nivel de conexión eh, con la tierra madre para reconocer que falta uno, ¿verdad? Y él lo decía con mucho dolor. Yo me quedé, entonces, con esa sensación. Yo me quedaba, era de noche, yo me quedaba viendo la selva. Yo decía, Dios, yo quiero tener como esa conexión. Y yo quiero también sentir que algo en esta tierra madre está faltando. Que algo tenemos que hacer. Y yo en ese pensamiento, y debo admitirlo, con mucha tristeza, ¿no? Y después el Señor sacó la guitarra, después empezó a cantar, después el baile, y yo decía, a ver, yo todavía estoy pensando en lo primero. Yo no logro procesar lo primero y no soy capaz de avanzar a esto otro. Pero ya luego entendí que eso otro, la fiesta, la alegría, la danza, es lo que alimenta mi ser para poder luchar por eso que ocupamos cambiar en nuestro mundo. Entonces, para mí el gran aprendizaje fue, no me puedo quedar únicamente con una cara de la moneda, tengo que descubrir también que juntos, que la alegría, que la esperanza, que la fiesta moviliza. Y eso también está relacionado con la espiritualidad, como alguien nos decía, por allá también. El secreto de nuestra resistencia es nuestra espiritualidad. Y la espiritualidad está conectada justamente con la danza y la poesía. Creo que hoy a nuestro mundo le falta más danza, más poesía, más espiritualidad. Sin duda, sin duda. Y te puedo decir que aparte de esto, todo lo que has compartido hoy, yo creo que ha sido toda una enseñanza realmente para muchos. Yo creo que sí, el mundo le hace falta esto y también mucho de lo que ya hemos venido hablando
a lo largo de este episodio. Realmente yo siento que más que hablar sobre la misión, es realmente aprender. Y es que es curioso porque también mucha gente piensa que ir de misión es como voy a ir a llevarles el evangelio, pero más bien el que termina predicándonos a nosotros son las comunidades, la gente con uno comparte la misma misión como tal, termina evangelizándolo uno y uno termina aprendiendo. Y obviamente hoy nos has compartido todas esas experiencias, estas enseñanzas, y yo sé que yo he aprendido mucho, sin duda, el día de hoy. Entonces, yo espero que todos piensan lo mismo, ¿verdad? Definitivamente era un tema que había que hablarlo, realmente. Más que se me olvidó mencionar al principio, este es el mes dedicado a las misiones, ¿verdad? Y entonces, para que vean que misión no es simplemente ir a evangelizar, es ir a aprender también. Uno mismo también termina siendo evangelizado. Bueno, Fray, muchas gracias realmente por compartir, ¿verdad?, esta experiencia suya con todos nosotros. También por haber abierto las puertas del convento, ¿verdad?, para poder grabar este episodio. No, eso más que todo. Y también, bueno, ya para ir finalizando, no sé si, Fray, hacemos una oración para ir finalizando. Claro. Todo esto que hemos compartido es oración, porque toca la vida de los pueblos, la vida de las gentes, porque toca la vida de los ecosistemas amenazados. Todo es oración porque la vida lo es. Pero de alguna forma en este momento queremos cerrar agradeciendo al misterio de la divinidad por colocarnos en medio de este planeta, agradecer por ese espíritu que continúa palpitando sobre las aguas, agradecer por la vida de aquellos que con lágrimas siguen danzando, agradecer por la vida de aquellos y aquellas que en medio del dolor hacen fiesta, hacen poesía y animan nuestra esperanza. Agradecer porque habitamos este mundo hermoso, este mundo que nos desafía, este mundo que no es nuestro. Agradecer porque somos parientes, somos familia, porque somos comunidad. Amén. Amén. De nuevo, muchísimas gracias, Fray, realmente por haber compartido con nosotros. Espero que no sea la última vez, ¿verdad? Espero que nos volvemos a ver otra vez por acá en el podcast. Y también a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ahora bien, si disfrutaron del episodio, ya saben, ¿verdad?, deben darle que les gusta, comenten, queremos escuchar sus comentarios, y también compártalo con otros para que se puedan también escuchar un poco sobre la importancia, ¿verdad?, de lo que hemos escuchado, ¿verdad?, en este episodio. También recuerden que pueden suscribirse al podcast Encontrando a Francisco a través de Spotify, Apple Podcast y también por YouTube. Se suscriben y también háganle clic en la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando hay nuevos episodios. También síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Threads, y ahora estamos en TikTok. Nada más tenemos un video en este momento de la grabación de este episodio, pero queremos que obviamente nos visiten por allá también. Entonces síganos por allá. Tenemos nuestro correo electrónico encontrandoafrancisco@gmail.com, donde nos pueden siempre escribir con sugerencias, comentarios, un saludo, ¿verdad? Ahí están bienvenidos siempre a escribirnos. Como siempre, queremos pedirles que oren mucho por este apostolado, para que siga siendo una bendición en la vida de muchas personas. Eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.